Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Nano, por si no me conocías, por si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y sí, soy consciente de que hace 2 años que no subo videos al canal. Pero bueno, hoy estamos un día más en el canal. Hoy les traigo un video diferente. Y como no, hoy vamos a hablar sobre un tema similar al que hablé en el último video que subí al canal, que fue lo que pasó entre China y Hong Kong. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es entre China también, pero esta vez con Taiwán, otro territorio autónomo, otro territorio independiente y que busca su independencia de la China continental. Y bueno, que se ha generado mucho conflicto, mucha tensión en estos últimos días. Y seguramente si estás viendo este video te interesa saber qué es lo que está pasando ahí, igual que me interesa a mí saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque algo he leído, pero no estoy totalmente metido de lleno en el tema, entonces vamos a ver un video. Hoy traigo un video para reaccionar, para analizar de un youtuber que es un youtuber de viajes en realidad, pero es un documentalista también que ha hecho unos documentales muy buenos desde hace un tiempo, y uno de ellos por el cual yo lo conocí es sobre Corea del Norte. La verdad se los recomiendo mucho si les interesa este tipo de temas, que vean este documental tanto de Corea del Norte como otros que ha hecho de Afganistán, otro que ha hecho de Venezuela, de la situación en Venezuela, y muy recientemente, hace poquito tiempo atrás, estuvo también en Ucrania cuando estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia, que para el que no sepa qué pasó ahí, bueno, Ucrania venía con el conflicto de la guerra del Donbass contra Rusia, que apoyaba estos territorios del Donbass. Y bueno, obviamente había un conflicto que estaba desde 2014 si no me equivoco. Lo que pasó fue que Rusia tomó acciones dentro del territorio ucraniano, invadió Ucrania, y de ahí se generó una guerra ya entre estos dos países, entre Ucrania y Rusia, y no solamente entre Ucrania y la región del Donbass. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, y el youtuber del que les estoy hablando es nada más ni nada menos que Alex Tienda, un youtuber y documentalista el cual me parece bastante fiable, el cual ha hecho unos videos y una serie de documentales muy buenos con datos históricos, con información relevante al respecto de cada tema que analiza. Y la verdad que me parece muy interesante como para reaccionar el día de hoy y entender un poquito mejor desde el punto de vista conceptual qué es lo que está pasando en la región de China, qué es lo que está pasando entre la China continental y este territorio autónomo que es Taiwán. Y para el que le interese saber qué fue lo que pasó hace 2 años atrás, que fue una situación bastante similar por lo que estoy viendo con Hong Kong, les dejo por acá arriba el video que hice en mi canal. Es el último video que tengo subido hace 2 años, en el cual hablaba de ese tema, un tema bastante crudo, bastante realista, en el cual van a encontrar algunas imágenes también de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Hay una diferencia entre lo que pasó entre China y Hong Kong y lo que está pasando actualmente entre China y Taiwán, y es que China aún no ha metido, digamos, personal militar dentro de la isla de Taiwán. O sea, sí ha realizado algunas maniobras militares, sí ha hecho amenazas a aquellos países que apoyen a Taiwán, pero no ha metido todavía gente dentro del territorio taiwanés. Pero bueno, primero vamos a ver este video de Alex, vamos a entender un poquito por qué está sucediendo esto, qué es lo que está pasando, cuál es el contexto histórico, y después les voy a dar mi opinión respecto al tema, así que vamos a verlo. Muy bien, gente, acá ustedes están viendo en pantalla una captura de lo que estoy viendo yo, una captura de pantalla. Este es el programa de grabación, no se asusten. Y acá tenemos el video de Alex Tienda, qué está pasando en Taiwán. Yo no lo vi, lo voy a reaccionar con ustedes, lo voy a reaccionar en este momento para poder dar una reacción, perdón por ser redundante, pero una reacción natural y original de lo que voy a ver a continuación. Si le dejé un buen like, porque hay que dejar un like, hay que apoyar a la gente que hace este tipo de contenido. Y algo que no marqué antes y que voy a marcar así rápidamente es que para la gente que le interesa este tipo de contenido, también les recomiendo un canal que se llama Memorias de Pez, el cual viene haciendo hasta ahora un resumen de semana a semana a lo que está ocurriendo en la guerra entre Ucrania y Rusia. Así que si les interesa, por ejemplo, ese tema, pueden ir a verlo. Les voy a dejar los links acá abajo. Les voy a dejar el link también al video original de Alex Tienda,
para que vayan a su canal y si les interesa miren los documentales, los cuales de verdad les recomiendo mucho. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo entre China y Taiwán. ¿Qué está pasando en Taiwán? ¿Por qué China está amenazando con atacar a esta pequeña isla? ¿Qué tienen que ver Estados Unidos, Rusia y las guerras de Ucrania y Corea del Norte con todo este conflicto? Pero sobre todo, y la pregunta más importante en este momento, ¿acaso estamos al borde del inicio de una tercera guerra mundial? Mi nombre es Alex Tienda, soy documentalista y travel blogger, y si no vives en una cueva o debajo de una piedra, seguramente ya viste las noticias o te enteraste por redes sociales que actualmente existe un conflicto muy intenso entre China y Taiwán que ha generado tensiones entre las principales potencias del mundo. Pero lo más preocupante de todo es que lo que está sucediendo al otro lado del mundo entre China y Taiwán es una pelea que, de seguir escalando y empeorando, podría desencadenar una tragedia para el resto del planeta, o en otras palabras, una tercera guerra mundial. Bueno, a ver, acá tenemos 45 segundos muy intensos. ¿Por qué? Porque él ya lo primero que marca es que puede suceder una tercera guerra mundial. A ver, si a mí me preguntan, yo no creo que pase una tercera guerra mundial. Sí puede escalar la tensión, sí puede escalar la violencia, por ejemplo, y la tensión de esta situación entre China y Taiwán, como pasó entre China y Hong Kong, como pasó entre Ucrania y Rusia. Que desencadene en una tercera guerra mundial ya es bastante complicado porque tiene que haber varios países involucrados, entre ellos potencias. Él nombró a Estados Unidos, a China y a Rusia. Obviamente, ¿por qué? Porque Estados Unidos es todo lo que está en contra y porque Rusia es un socio comercial, primero que nada, de China, y seguramente salga a apoyar a China en lo que haga porque China los apoya también a Rusia. Entonces, si no me equivoco, cuando estalló la guerra de Ucrania con Rusia, China demostró, o sea, dijo que iba a apoyar a Rusia, pero que se iba a mantener un poquito al margen, o sea, que lo iba a apoyar, pero no le iba a mandar gente, por ejemplo. Que se iba a apoyarlo comercialmente, por ejemplo, porque Rusia se enfrentó a unas sanciones económicas, las cuales jodieron bastante la economía. ¿Y por qué no creo que pueda pasar una tercera guerra mundial? Porque no sé hasta qué punto es beneficioso económicamente para los países involucrados. Porque si bien es cierto que en las guerras siempre algún país se beneficia, no sé hasta qué punto les es beneficioso a esos países involucrados. Sigamos. Ahora, si de todo este problema todavía no entiendes lo que está sucediendo o por qué está sucediendo, no te preocupes porque en este breve video yo te voy a explicar de una manera general y muy sencilla por qué China y Taiwán están al borde de una guerra. Así que pon mucha atención, suscríbete a este canal y prepárate porque esta historia se pone bastante interesante. Verás, para entender este conflicto, al igual que lo hemos hecho en otros videos cuando te expliqué sobre la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, o las guerras entre Ucrania, Rusia o la de Afganistán, en este caso también es necesario regresarnos algunos años o incluso siglos para conocer la historia entre China y Taiwán y así entender por qué es que hoy en día están a nada de comenzar a lanzarse bombas. Pero teniendo en cuenta que para este video trataré de explicarte todo en menos de 5 minutos, no vamos a profundizar tanto en la primera parte de la historia, así que trataré de resumirte los primeros 100 años de manera rápida y sencilla. Empecemos por entender cómo era China durante las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, la población de China vivía muy dividida entre diferentes ideologías políticas o, en otras palabras, se la pasaban peleando entre ellos mismos por no poder llegar a un acuerdo entre cómo o quién iba a gobernar a todo el país. Y mientras eso sucedía, uno de los vecinos de China, llamado Japón, que en aquel entonces era muy poderoso militarmente hablando, invadió y se apoderó de muchos territorios vecinos, entre los cuales estaba una isla ubicada a 200 kilómetros al sureste de China, llamada Taiwán. Pero luego, en 1939, inició la Segunda Guerra Mundial y para el final de la guerra en 1945, Japón fue uno de los perdedores que tuvieron que ceder o devolver parte de los territorios que habían conquistado durante la guerra. Claro, o sea, esto tiene un contexto histórico que viene desde hace siglos atrás. Eso primero que nada para entenderlo. Y obviamente lo que pasaba en la China continental, la China que conocemos hoy en día, es que antes era un país democrático. ¿Y por qué digo antes? Porque ahora no es un país democrático. China no es un país para nada democrático. Lo gobierna el régimen comunista del Partido Popular Chino, con Xi Jinping a la cabeza. Que para el que no sepa quién es Xi Jinping, es el presidente de China. ¿Qué
¿Qué pasa? Que como en todo país democrático, la población siempre está dividida. La población siempre está dividida en ideologías. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Capitalismo, comunismo, socialismo, las mismas cosas. En todos los países funciona igual. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando un país cae en las garras de la tiranía, como es el caso de China, y se transforma en una potencia mundial, porque si bien China es comunista, su economía no lo es así, su economía no es comunista para nada, se convierte en una potencia tecnológica y comercial, como lo es China hoy en día. ¿Qué pasa? Que no va a aceptar que territorios que supuestamente le pertenecen tomen independencia. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir en qué le cambia a China realmente que Hong Kong, Macao o Taiwán, que son los 3 territorios autónomos que tiene China, o que China reclama en realidad porque no los tiene. ¿En qué le cambia tenerlos? Teniendo el pedazo de país que tienen, porque tienen un territorio bastante extenso, no le cambian nada. Y comercialmente tampoco les cambian nada, porque si bien las economías de estos 3 territorios son muy buenas, a China no le cambian mucho, porque China ya es una potencia. Es simplemente vicio, puro vicio, como quien dice. Entonces, obviamente ahí se genera un conflicto de intereses, porque la gente de esos territorios quiere ser independiente y China no quiere que sean independientes porque quiere tenerlos bajo su control. ¿Por qué? Porque son tiranos. Sigamos. Que si viste mi documental de Corea del Norte, fue ahí cuando Japón se retiró de la península de Corea y ahora ese país, Corea, quedaba entre la espada y la pared tratando de decidir si se convertirían en un país alineado con la ideología comunista de la Unión Soviética o la ideología capitalista de los Estados Unidos, los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso fue en el caso de Corea y Corea del Norte, y eso te lo explico más a fondo en mi documental de Corea del Norte, que si no lo has visto te lo recomiendo bastante y te dejo el link aquí abajito en la descripción. Pero bueno, volviendo al caso de China, sucedió algo muy similar a lo que pasó en Corea del Norte y Corea del Sur, pero entre la China continental y la pequeña isla de Taiwán. Verás, al terminar la Segunda Guerra Mundial, uno pensaría que se acabaron los problemas y todos los países del planeta vivieron felices para siempre. Pero lamentablemente no fue el caso, y después de la Segunda Guerra Mundial comenzó un conflicto conocido como la Guerra Fría, en la cual las dos grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos por un lado con un gobierno capitalista y la Unión Soviética con una ideología comunista, ahora se estarían peleando por expandir su sistema político e ideología por todo el resto del mundo, y se le llama Guerra Fría porque en lugar de atacarse entre ellos con bombas o misiles, lo que hacían era convencer a otros países más débiles de unirse a su equipo o inclinarse hacia su lado, y para convencerlos los ayudaban dándoles dinero, armas, entrenamiento militar, protección, entre otras cosas. Exacto, a ver, esto que está marcando Alex acá, de la Guerra Fría, los intereses de Estados Unidos, los intereses de Rusia o de la Unión Soviética en su momento, era muy simple. O sea, las potencias no peleaban entre ellas, las potencias les daban cosas a otros países más chiquitos para que estos se pelearan por sus propios intereses. Es así, y esto sigue pasando a día de hoy. Esto sigue sucediendo a día de hoy, y esto no va a cambiar en realidad. Esto va a seguir hasta, no sé, hasta el fin de la humanidad, supongamos. Hasta el fin de la humanidad va a existir esta guerra entre qué es mejor, si el capitalismo o el comunismo, el capitalismo o el socialismo, etcétera, etcétera. Las ideologías siempre van a generar conflicto, y más en estos territorios, porque tienen intereses comerciales, que ahora más adelante yo les voy a decir, por ejemplo, cuál es el interés que puede llegar a tener Estados Unidos en Taiwán y cuál es el interés que puede llegar a tener China en Taiwán. Pero vamos a seguir viendo el video de Alex para entender bien el contexto histórico de esto que está sucediendo, y después opinamos. Es por eso que durante la Guerra Fría, entre 1947 y 1991, la Unión Soviética influyó muchísimo en lo que hoy en día son países como Cuba o Corea del Norte, y Estados Unidos, con su capitalismo, influyó en lo que hoy en día son países capitalistas como Corea del Sur. Pero bueno, volviendo al caso de China y Taiwán, ahora que ya sabes y entiendes mejor sobre la Guerra Fría, podrás entender que lo que pasó en China fue que al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, China seguía teniendo peleas internas entre los mismos chinos que no se podían poner de acuerdo sobre quién y cómo iba a gobernar al país. Así que China estaba dividido principalmente en dos grupos. Por un lado, el Partido Chino Nacionalista, que en ese entonces gobernaba al país, y por otro lado el Partido Chino Comunista, liderado por un personaje llamado Mao Zedong. Al ser comunista... Voy a hacer un pequeño paréntesis acá, que acaba de nombrar a Mao Zedong. Para el que no sepa quién es Mao Zedong, les recomiendo leer un poco de historia y
para el que se ofenda por lo que voy a decir, le recomiendo irse a otro canal y mirar otro video. ¿Por qué? Porque Mao Zedong fue uno de los peores dictadores tiranos que hubo en el mundo y en la historia. Es un personaje nefasto. Mató muchísima gente, asesinó muchísima gente que estaba en contra de su régimen, asesinó muchísima gente de hambre, le hizo pasar penurias a China, pero ¿qué pasa? Que esto en la historia que nos enseñan en la escuela nunca te lo cuentan. ¿Por qué? Porque el malo de la historia mundial es Hitler. Pero Hitler no estuvo solo. Hubo peores personas después de él. Y uno de ellos es Mao Zedong. ¿Por qué? Porque Mao Zedong estuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos todo. Mao Zedong estuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Y como pueden ver, bueno, el país China estaba dividido entre dos partidos, como cualquier país democrático. Ahora, ¿qué pasó? Que ganó el Partido Comunista. Ganó el comunismo. ¿Por qué? Porque la gente no aprende. La gente no aprende. Y esto es opinión personal, y me la banco. La gente no aprende. Y eligieron este sistema nefasto, que es el comunismo, para China. ¿Y qué pasó? Que se encontraron con un presidente que se terminó transformando en un dictador, mató a muchísima gente de hambre, mató a muchísima gente que estaba en contra del régimen y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a día de hoy China sigue gobernada por el Partido Comunista con Xi Jinping a la cabeza. Sigamos con el video. Set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Recibieron mucho apoyo militar de la Unión Soviética y con esto, en 1949 el Partido Comunista de Mao Zedong gana el control del país y funda la República Popular de China, en la cual Mao era el presidente.
Y así es como China se convirtió en un país comunista y un aliado y amigo de su vecino, la Unión Soviética. Pero aquí es donde la cosa se empieza a complicar, porque el partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, y que en teoría habían perdido la pelea por el control de China, no se quedó de brazos cruzados y huyeron de la China continental para refugiarse en una pequeña isla llamada Taiwán. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Esto es algo obvio. ¿Por qué se fue Chiang Kai-shek a Taiwán y no se quedó en la China continental, siendo el líder del Partido Nacionalista Chino? Porque lo iban a matar. Lo iban a matar porque estaba en contra de eso que ganó las elecciones de China. Es así. Es así. Y esto es un pequeño inciso y una opinión personal que voy a dar. Para aquel que me diga, pero Nano, las elecciones las ganaron limpiamente. La gente los eligió. Sí, sí, yo no estoy diciendo lo contrario. A Hitler también lo eligió la gente. ¿Y cómo termina la historia? ¿Eh? Que la población elija no quiere decir que sea lo mejor, realmente, porque no siempre lo que la mayoría elige es lo mejor. Pero bueno, eso es una opinión personal, ¿eh? Esto no lo dice Alex, lo digo yo. Vamos a seguir viendo qué pasó con Chiang Kai-shek, que se fue a Taiwán, y vamos a terminar de entender este contexto. Voy a dejar de parar tanto el video. Junto con otro millón de simpatizantes nacionalistas, militares y gente de la élite china, entre los que había científicos, políticos, escritores, etc. Y ahí establecieron la capital del gobierno de China en una ciudad llamada Taipei, o al menos la que ellos consideraban la China real. El gran problema es que con esto ahora China tenía dos capitales o dos Chinas diciendo yo soy la real y la otra es una farsante, con dos gobiernos que aseguraban ser el gobierno legítimo y acusaban al otro de ser un impostor. Y por un lado teníamos a Mao Zedong, presidente de la República Popular de China, con su capital en Pekín y un gobierno comunista, y por otro, en Taiwán, teníamos a Chiang Kai-shek, presidente de la República de China, con su capital en Taiwán y gobierno capitalista. Y lo más interesante es que ambos gobiernos oficiales de China tenían al resto de países en el mundo teniendo que elegir entre dos Chinas para ver cuál era la oficial, como si el mundo fuera un niño de padres divorciados al que le piden elegir si se quieren ir a vivir con su papá o con la mamá. Y lógicamente, como ya te has de imaginar, los países comunistas encabezados por la Unión Soviética reconocían al gobierno de Pekín como la China oficial, y los países capitalistas encabezados por Estados Unidos y la ONU consideraban lo mismo, pero con Taiwán. Y esto fue así durante muchos años, hasta que en 1971 la historia dio un giro inesperado, ya que para ese entonces el comunismo de China y el comunismo de la Unión Soviética comenzaron a tener algunas diferencias y ya no eran tan amigos como antes. Bueno, a ver, acá esto que marcó Alex, de que Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos reconocían a Taiwán, y los países aliados a la Unión Soviética reconocían a la China continental, a la China comunista, como la China oficial, es básicamente una réplica de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el territorio alemán. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida, ¿verdad? Quedó dividida entre los dos ejes. En realidad primero estaba dividida en 4, pero después terminó dividida en 2. ¿Por qué? Porque los dos pedazos que pertenecían a Francia e Inglaterra terminaron aliados a Estados Unidos, por lo tanto eran un mismo bloque, el bloque capitalista. Y del otro lado estaba el bloque comunista, que pertenecía a la Unión Soviética. ¿Y qué había entre medio de ellos dos? Sí, el muro de Berlín. El muro de Berlín que terminó cayendo, ¿por qué? Porque la gente se hartó de no poder cruzar libremente de un lado a otro, ¿no? Porque la gente se cansó de que mataran a las personas que cruzaban del lado comunista hacia el lado capitalista, porque eso es algo que pasa. Eso es algo que pasa y se ve a día de hoy en muchos países. La gente huye de estos sistemas. La gente huye de los sistemas comunistas. Y esto es opinión personal, ¿eh? Esto es opinión personal. La gente huye. Huye. Si fuera tan bueno, la gente no se iría. Si esto fuera tan bueno, la gente no se iría de Cuba en balsa. Si esto fuera tan bueno, la gente no hubiese saltado al muro de Berlín hacia el lado de Estados Unidos, ¿verdad? Si esto fuera tan bueno, China no pondría las restricciones que pone en su país, porque la población china es muy poco libre, digamos las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una réplica de lo que pasó en el muro de Berlín. Simplemente que entre una isla y el continente. El muro en este caso es el agua.
China es la parte del muro de Berlín comunista y Taiwán es la parte del muro de Berlín capitalista. Y obviamente hay diferencia de intereses entre ellos. Pero bueno, sigamos con lo que tiene Alex para contarnos y después seguimos analizando un poquito. Cosa que Estados Unidos vio como una oportunidad y aprovechó para hacerse amigo de la China comunista y así debilitar a su gran enemigo de la Guerra Fría, a la Unión Soviética. Pero a ver, espérate Alex. Si Estados Unidos antes apoyaba a la China de Taiwán y ahora quería ser amigo de la China comunista de Pekín, ¿cómo le hizo para quedar bien con ambos y mantener a las dos Chinas siendo amigas de Estados Unidos y contentas sin que se pelearan por su amistad? Pues bueno, Muy sencillo. a partir de 1971, Estados Unidos reconoció a la China continental, es decir, al gobierno de Pekín como el gobierno oficial de China, y para que los chinos de Taiwán no se enojaran, los llenó de armamento hasta los dientes y colocó bases militares y un gran arsenal de defensa para garantizarle a Taiwán la protección en caso de que la China continental quisiera invadir la isla. ¿Cómo no? El amigo de Estados Unidos dándole armas. Armas, que era lo que realmente les interesaba a los taiwaneses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los taiwaneses se iban a querer defender en caso de que China los quisiera invadir, ¿no? Entonces, tener un aliado como Estados Unidos que te da armamento para defenderte es bueno. Y para China continental tener un aliado, que en realidad no era un aliado, sino más que un socio comercial, digamos, que te reconoce como la China oficial, que era lo que realmente quería la China continental en ese momento, también le servía. Entonces, Estados Unidos acá hizo una jugada estratégica muy buena. Muy buena. Y de alguna manera, eso logró que las cosas se mantuvieran tranquilas durante mucho tiempo. Y con el paso de los años, las nuevas generaciones de taiwaneses fueron perdiendo el interés por ser parte de China o gobernar al resto del país. Hasta que en 1991, año en que termina la Guerra Fría y se disuelve la Unión Soviética, Taiwán por su parte declaró que oficialmente pues ya no tenían intereses en China y no les interesaba ser el gobierno del resto de China. Así que ahora, desde hace 30 años, lo único que le interesa a la mayoría de la gente de Taiwán es lograr su independencia y convertirse en un país libre y separado de China. Pero aquí es donde nuevamente se complica bastante la historia, porque ante este deseo de Taiwán por ser un país independiente, China dice, ni siquiera lo pienses, y está tan decidido a evitar que Taiwán logre su independencia que el actual presidente de China, Xi Jinping, ha declarado que cualquier país que reconozca a Taiwán como un país independiente será considerado enemigo de China, así que China rompería todos los lazos políticos y comerciales con cualquier país que apoye a Taiwán, considerada por China como una región separatista. Pero lo más preocupante es que además de amenazar a otros países, el presidente Xi Jinping también ha declarado que en caso de que Taiwán continúe con sus acciones para lograr su independencia, el gobierno de China no dudará en utilizar toda su fuerza militar en contra de la isla. O en otras palabras, para China, la independencia de Taiwán es inaceptable y están dispuestos a hacer que Taiwán siga siendo parte de China por las buenas o por las malas. Bueno, y acá ya entendemos un poco el motivo por el cual se están peleando China y Taiwán. Y acá está lo que yo les decía antes. China está gobernada por tiranos. Porque ustedes me van a decir, ¿en qué le cambia a China que Taiwán sea un territorio independiente? Sea un país aparte. En nada. Realmente en nada, porque es un tema territorial, más que nada. Porque ya de por sí esos territorios son autónomos, o sea, es decir, que funcionan bajo el régimen del gobierno chino, pero tienen ciertas libertades. ¿Qué pasa? Que si China les quita esas libertades, los invade, como pasó hace 2 años atrás con Hong Kong, esos territorios van a dejar de funcionar como autónomos. Hoy por hoy hay tres territorios autónomos que son, había en realidad Hong Kong, Taiwán y Macao. Estos 3 territorios tienen una economía muy buena, pero muy buena. Cuando digo muy buena, es muy buena. Y si no, pueden ir y fijarse en los datos que hay en muchos lugares de internet. Es tan fácil como poner ranking económico mundial y ahí les va a aparecer dónde están en cada puesto. Taiwán, Macao, Hong Kong. Son potencias económicas. Son potencias tecnológicas también, porque los países asiáticos se caracterizan por ser potencias tecnológicas. ¿Y qué pasa? Que a China en realidad no le cambian nada. No le cambian absolutamente nada que Taiwán sea independiente. No quiere, que es otro tema. No quiere. ¿Por qué? Por contexto histórico, como ya vimos. ¿Y qué pasa? Taiwán es todo lo contrario. Taiwán ya no le interesa formar parte de la China continental como pasaba antes cuando Chiang Kai-shek se fue exiliado, refugiado en realidad,
a la isla de Taiwán. A los taiwaneses ya no les interesa, las nuevas generaciones de taiwaneses seguramente quieren más ser un país independiente que formar parte de China. ¿Y qué pasa? Que esto genera un conflicto de intereses y esto genera un conflicto que puede escalar a nivel bélico. Pero ¿qué pasa? Que aunque Taiwán esté armado hasta los dientes por Estados Unidos, no tiene la misma potencia militar que tiene China. Porque a ver, China es una potencia militar y si quiere hace así y se queda con la isla. Porque es muy sencillo eso. ¿Que puede dar un poco de resistencia a Taiwán? Sí, puede dar un poco de resistencia, sí, pero no sé hasta qué punto tiene posibilidades. Para mí las posibilidades de Taiwán de defenderse son muy, muy, muy poquitas. Muy poquitas. Entonces, básicamente Hong Kong le pasó lo mismo. ¿Y qué pasa? Que China tiene un ejército muy grande. Pero acá no está el problema. El problema está en que China dijo que iba a considerar un enemigo a cualquier país que apoye a Taiwán y a su independencia. ¿Y qué pasa? Que un país que apoya a Taiwán y a su independencia es nada más ni nada menos que Estados Unidos, que es otra potencia, yo diría que la potencia número uno a nivel económico mundial, que sé que no es así, pero bueno, esto es opinión personal obviamente. Estados Unidos es una de las potencias que mueve el mundo, junto con Rusia, es así, y con China en este caso. ¿Y qué pasa? Que China los considera enemigos. China los considera enemigos más allá de que sean socios comerciales y todas estas cosas. China los considera un enemigo, ¿por qué? Porque está apoyando a Taiwán. Y ahí sí se puede generar un conflicto muy grande porque en caso de que China ataque militarmente a Estados Unidos, se va a armar un gran quilombo. Se va a armar un gran quilombo. Entonces vamos a seguir con el video. Pero entre todas las malas de esta situación, diría yo la más mala, y seguramente la parte de esta historia que te hizo empezar a ver a Taiwán por todas las noticias, es que actualmente una señora llamada Nancy Pelosi, quien forma parte importante del gobierno estadounidense, se encuentra de viaje por aquellos rumbos del planeta, y para China, el hecho de que los Estados Unidos estén teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán no los deja muy tranquilos, que digamos, porque para China esto representa una amenaza o un desafío de Estados Unidos hacia China y en su apoyo a Taiwán. Así que para dejar ese punto muy claro, China le advirtió a Estados Unidos que si la representante de los Estados Unidos, es decir, Nancy Pelosi, tenía el atrevimiento de viajar y aterrizar en la isla de Taiwán, China tomaría eso como una ofensa y un desafío y en respuesta lanzarían un ataque para derribar el avión de los Estados Unidos con todo y la señora Pelosi en su interior. Lógicamente, si... Ojo, picante los chinos, porque derribar un avión con un político estadounidense no lo veo yo, Miren que eso es jodido. Eso es guerra en puerta, pero de cajón. Y no sé hasta qué punto Estados Unidos no te tira un bombazo en el medio de China si le haces eso, ¿no? Porque si bien es cierto que no está más Donald Trump en el gobierno estadounidense y está Joe Biden, que la verdad está bastante, para mí está bastante deteriorado de acá de salud mental. Joe Biden, recordemos que estuvo, como si no me equivoco, fue ministro de defensa cuando estuvo la guerra de Vietnam. Ojo. Y creo que también fue ministro de defensa cuando estaba la guerra de Irak. No me acuerdo bien, tendría que chequear bien ese dato, pero sí, si no me equivoco era así. ¿Y qué pasa? Que esta señora que está acá en pantalla, a la derecha, acá, esta de acá, porque esta es la vicepresidenta de Estados Unidos, acá esta señora Nancy Pelosi es la que aterrizó en territorio taiwanés, que ustedes me van a decir, pero China dijo que si se animaban a aterrizar les iba a romper el avión. Sí, bueno, eso obviamente no pasó porque Nancy Pelosi aterrizó en territorio taiwanés y se mantuvieron las relaciones diplomáticas que estaba teniendo Estados Unidos con Taiwán. Pero ¿qué pasa? Que China lanzó una medida, lanzó una contraofensa, digamos. Y es que estuvo haciendo maniobras militares con aviones cerca de la zona de la isla. Es decir, en la zona circundante a la isla realizó maniobras militares. Y eso es lo que salió en las noticias y eso es lo que llevó a esto, a qué está pasando en Taiwán. Sigamos.
y eso llegara a pasar, Estados Unidos no se quedaría cruzado de brazos y lanzaría un contraataque, ante lo cual Rusia ya expresó que está dispuesto a ayudar a los chinos en caso de que Estados Unidos se una a todo este conflicto, y con eso iniciaríamos una peligrosa guerra de escalas sin precedentes y que sin duda podría acabar con toda la humanidad. Pero tranquilos, que en este video lo que menos quiero es asustarlos, y para que te quedes más tranquilo, te cuento que a pesar de las amenazas, la señora Pelosi sí aterrizó hace unos días en Taiwán, y hasta ahorita China no ha lanzado un ataque contundente. Pero eso no quiere decir que las cosas ya estén del todo resueltas, ya que las tensiones militares siguen cada vez más fuertes entre la pequeña isla de Taiwán y el gigante de China continental. Y hablar de una posible solución o una inminente guerra es un tema muy complejo y que nos llevaría todo un documental para analizarlo, y probablemente lo hagamos si es que ustedes lo piden en los comentarios. Así que por lo pronto, estate tranquilo de que ya conoces el contexto y la historia general de lo que está sucediendo entre Taiwán y China, y con eso, ahora que ya lo sabes, me gustaría saber, ¿tú qué piensas sobre todo este conflicto entre China y Taiwán? Bueno, a ver, esto ya es el final del video, así que vamos a pausarlo por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente si Estados Unidos ataca, o sea, digamos así, si China lanza una ofensiva y Estados Unidos responde en apoyo a Taiwán y se genera un conflicto ya no solamente China-Taiwán, sino China-Estados Unidos, Rusia dijo que va a apoyar a China. A ver, yo no sé hasta dónde le es redituable y hasta dónde le es beneficioso a Rusia apoyar a China. ¿Por qué? Porque recordemos que Rusia ya está combatiendo en un frente con Ucrania y no le está yendo muy bien, que digamos. Porque la guerra continúa y algo que parecía muy sencillo, por lo menos para Rusia, se le terminó complicando bastante con la guerra de Ucrania. Ahora, ¿hasta dónde es beneficioso también esto para China y para Estados Unidos? Que haya un posible conflicto entre ellos. Si bien es cierto que hay un conflicto de intereses y que Estados Unidos apoya a Taiwán, obviamente la guerra que se pueda desatar entre China y Taiwán no es la misma que se puede desatar entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Taiwán no tiene la misma capacidad militar que tiene China, ni que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿hasta dónde es beneficioso esto para las potencias? Digamos. A ver, recordemos que Estados Unidos y China, si bien no son muy amigos, son socios comerciales, porque Estados Unidos y China son dos potencias mundiales y dos potencias económicas, y obviamente comercian entre ellos, igual que Estados Unidos comercia con Rusia a pesar de las dificultades y a pesar de las diferencias que pueda llegar a tener con este país. ¿Qué pasa? Que a Estados Unidos, por ejemplo, sí le conviene tener de socio comercial o de aliado comercial a un país como Taiwán, porque en realidad Taiwán no es un país, sino un territorio, pero a Estados Unidos le sirve tener a Taiwán de aliado comercial, de socio comercial. ¿Por qué? Porque como ya les dije antes, los países asiáticos se caracterizan por ser potencias tecnológicas y por ser potencias económicas. Y la economía de Taiwán, igual que la economía de Macao, igual que la economía de Hong Kong, son muy buenas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí puede haber inversiones. O sea, puede haber grupos de inversionistas que quieran invertir en Estados Unidos y esto a Estados Unidos lo beneficia económicamente. Y obviamente también beneficia a la economía mundial. Ahora, una guerra entre China y Estados Unidos no es beneficiosa para la economía mundial, por lo menos no para todos los países. ¿Por qué? Porque recordemos lo que pasó cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, y es que el precio, por ejemplo, del petróleo se fue a la mierda. Se fue a la mierda, o sea, subió muchísimo el precio, y no solamente que subió muchísimo el precio del combustible, sino que eso derivó a que subiera el precio de los alimentos a nivel mundial. A nivel mundial, porque obviamente hay trabajos logísticos, hay trabajos de transporte de esta mercadería, el cual necesita del petróleo, y obviamente se vio reflejado en los precios de los productos. Entonces, obviamente hay países que se beneficiaron con el tema de la guerra, pero hay países que no se benefician con el tema de la guerra, porque esto es así. En el caso de que exista una guerra entre estas tres potencias, Rusia, China y Estados Unidos, la economía mundial se va a ir a la verga. Porque se va a ir a la verga. ¿Por qué? Porque la mayoría de los grupos inversionistas que hay en el mundo son chinos, son indios, son... No sé, a ver, no tengo bien en claro puntualmente de dónde son todos los grupos inversionistas, pero
La mayoría de inversiones son empresas estadounidenses, empresas chinas, empresas tailandesas, taiwanesas, japonesas, o sea, de India también, o sea, son territorios los cuales tienen grupos inversionistas muy importantes y que mueven mucho de la economía mundial. Entonces, un conflicto entre estos dos países va a hacer que las empresas decidan no invertir más en ciertos países, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es beneficioso para ellos. No es beneficioso. O sea, la gente no va a querer invertir. Estamos claros. Entonces eso va a generar un conflicto y un desequilibrio económico mundial. Como puede, no es lo mismo aparte una guerra mundial ahora, siglo XXI, año 2022, que una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial. Que si bien afectó muchos países que estuvieron involucrados en la guerra, muchos otros países sí se vieron beneficiados porque tenían que venderle, tenían que comerciar con estos países que estaban en guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay países chiquititos que están del otro lado del mundo, por ejemplo, que sí les va a beneficiar que haya una guerra, porque le van a vender cosas a estos países, los cuales les va a beneficiar económicamente, pero tampoco es que sea la gran inversión, la gran economía que les va a mover. Sí los puede ayudar, pero va a ser más malo que bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Que tampoco es bueno para Estados Unidos o para China generar un conflicto bélico a nivel bélico ahora. ¿Por qué? Porque, como ya les dije antes, ellos son socios comerciales y aparte estamos hablando de que tanto Estados Unidos como China tienen un potencial militar muy grande y Rusia también. ¿Y qué pasa? Que estos países tienen poder nuclear. O sea, tienen poder nuclear. El día que ellos se calienten, o sea, les toquen mucho los huevos, les pueden tirar una bomba en el medio del país. Ya me van a decir ustedes si a China le es realmente beneficioso que le tiren una bomba en el medio de Pekín, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. No creo que sea muy bueno. Y tampoco va a ser muy bueno ni para China puntualmente, ni para el resto del mundo. Porque esto, digamos todo, esto va a quedar una contaminación nuclear que va a joder la vida de todo el mundo. Porque hoy por hoy las bombas nucleares que puedan llegar a tener estos países no son las mismas que hace 100 años atrás. Es muy sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también? Que para Estados Unidos no es beneficioso tampoco. Porque imagínense que les pase como les pasó con Pearl Harbor. Que venga un avión volando de China y haga ¡pum! En el medio de Nueva York. No, güey, eso no le va a servir. No es beneficioso para Estados Unidos. Y para China tampoco. Y digamos las cosas como son, para Rusia tampoco es beneficioso porque meterse en otro frente de guerra cuando ya tienen un frente con Ucrania, el cual no les está yendo bien y les afectó bastante la economía porque recordemos que Rusia les pusieron unas sanciones económicas muy, muy heavies. Digamos que la economía rusa no está muy bien, que digamos, y el momento social de Rusia tampoco está muy bien porque hay mucha gente que está en contra de lo que está pasando entre Ucrania y ellos. Entonces, meterse en otro conflicto no lo veo yo, ¿eh? Y apoyar tampoco a un país como China, no lo veo yo, ¿eh? Pero está, eso puede pasar, esto puede pasar. Ahora, eh, si a mí me dicen qué pienso que está pasando entre China y Taiwán, a ver, lo que está pasando entre China y Taiwán es algo histórico. O sea, tiene un contexto histórico, quiero decir. A China en realidad no le sirve de nada el territorio de Taiwán. Es simplemente un mero capricho que tiene. Esto es opinión personal, ¿eh? Es un mero capricho. ¿Y qué pasa? Que a la gente de Taiwán sí les sirve ser independiente. A la gente de Taiwán sí les sirve ser independiente porque no van a estar bajo el régimen de Xi Jinping, bajo el régimen del Partido Comunista Chino, van a tener muchas más libertades. Y recordemos que estos territorios son pro Estados Unidos, igual que lo fue Japón en su momento, porque si bien es cierto que Japón en la Segunda Guerra Mundial estaba del lado contrario a Estados Unidos, hoy por hoy Japón es un país con una economía muy buena y es no es bastante liberal, pero no es tan tirano, digamos, como lo es China. ¿Por qué?
porque ellos tienen un sistema capitalista. O sea, Japón es capitalista, igual que Corea del Sur, por ejemplo. Después, en cuanto a lo social, si son más o menos liberales, eso ya es otro tema. Pero en lo que es economía son estrictamente capitalistas. Japón, Corea del Sur, Singapur, eh, Taiwán, Hong Kong en su momento, Macao, tienen un régimen económico capitalista. Y obviamente no van a querer estar bajo la tutela de China. No van a querer estar bajo la tutela de China. ¿Y qué pasa? Que China, como ya les dije, es simplemente un mero capricho. Quieren tener más territorio, quieren demostrar que son los más pijudos, quieren demostrar que son los que tienen más valor. Y obviamente como son una potencia y ellos saben que son una potencia, intentan intimidar a estos territorios tan pequeñitos como es Taiwán, porque Taiwán es muy chiquito, lo intentan intimidar y obviamente no se tienen que dejar intimidar, porque si los taiwaneses realmente quieren su independencia, no se van a dejar intimidar por este gigante que es China. Ahora, ¿qué puede pasar? Y lo que va a pasar, para mí, va a ser lo mismo que le pasó a Hong Kong, que va a terminar bajo la tutela del Partido Comunista Chino y va a terminar bajo la tutela del gobierno chino. ¿Es lo mejor? No. En mi opinión no es lo mejor. Pero tampoco es lo mejor que se genere un conflicto a nivel bélico, a escala mundial, por un territorio. Tampoco es bueno. Pero obviamente que estoy del lado de Taiwán. Si a mí me preguntan de qué lado estás, Nano, yo estoy del lado de Taiwán. Yo considero que Taiwán tiene que ser un país independiente, que Hong Kong en su momento también tenía que ser un país independiente, que Macao tiene que ser un país independiente. Por más chiquitos que sean, tienen su economía, tienen muy buena economía, tienen su población, tienen sus intereses sociales y económicos y perfectamente pueden cumplir con los requisitos para ser un país. Ahora, tampoco estoy a favor de que China invada, como hizo en su momento con Hong Kong, para adueñarse de la isla. No, tampoco está bien. ¿Por qué? Porque eso ya es tiranía, es tiranía. Ya recordemos que, primero que nada, China tiene un territorio bastante extenso a nivel continental y no está utilizado un 100%. O sea, el territorio chino no está utilizado un 100%. Ningún país utiliza el 100% de su territorio. Hay zonas muertas ahí. Entonces, ¿en qué le cambia a China tener una isla? Que no sé cuántos kilómetros tiene Taiwán, pero no creo que tenga más de 200, 300 kilómetros de isla. Entonces, ¿de qué le sirve a China tener una isla, anexar una isla, cuando tiene pedazos de territorio dentro de China, en la China interior, que no se utiliza? Porque es así. Porque recordemos que, bueno, a ver, hay ciertas zonas obviamente que no pueden utilizar, como lo es el desierto que hay en China, el desierto que está entre China y Mongolia, porque obviamente ahí no pueden sacar provecho de nada, en el medio del desierto no pueden sacar provecho de nada, pero sí hay zonas más atrás, o sea, en diferentes lugares de la China continental, que sí se pueden utilizar. Entonces, no veo bien lo que está haciendo China. Obviamente estoy a favor de lo que está haciendo Taiwán, de que quieren su independencia. Ojo, tampoco estoy a favor de lo que está haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos se está mojándole la oreja a China y eso tampoco está bien porque lo está provocando. Lo está provocando. ¿Por qué? Porque si te están diciendo, hermano, no aterrices un avión en este territorio porque te lo voy a cagar bombeando, vos vas y aterrizás el avión en ese territorio, bueno, estás un poquito provocando ahí, te estás un poquito arriesgándote también. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco hay otros países que apoyen esto que está haciendo Taiwán, esto que quiere Taiwán. No hay muchos países que lo apoyen. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos siempre ha sido el mismo durante la historia. Estados Unidos siempre ha sido el primero en apoyar a este tipo de cosas. Y no porque sean buenos, porque no es porque sean buenos tipos. Es porque tienen intereses comerciales o culturales o quien vaya a saber qué, pero sobre todo comerciales. Tienen intereses comerciales con Taiwán. Tienen intereses comerciales con esa zona. Entonces, obviamente van a apoyarlo. Entonces, claro, se genera un conflicto bastante jodido. Pero bueno, yo creo que hasta acá está bien. No me voy a seguir extendiendo en el video porque estamos repitiendo, redundando siempre en lo mismo. Entonces, ya quedó claro qué es lo que está pasando entre China y Taiwán. Obviamente les recomiendo leer más al respecto si quieren saber más sobre este tema. Yo voy a hacerlo, yo me voy a leer un par de noticias más sobre qué es lo que está pasando bien entre China y Taiwán, a ver si encuentro algo más que sea de algo social, algo de algún interés económico, por ejemplo.
y voy a terminar de entender bien por qué este conflicto entre China y Taiwán y por qué este conflicto que hubo hace 2 años atrás entre China y Hong Kong. Pero bueno, por acá voy a dejar el video, gente. Ya saben, si les gustó me pueden dejar un buen me gusta. Abajo en la descripción van a tener el video de Alex. Vayan a verlo, vayan a ver sus documentales. La verdad se los recomiendo. Y también les recomiendo el canal de Memorias de Pez, si les gusta este tipo de temas, porque hace videos muy buenos. Y con el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania hay muy buena información ahí. Así que ya saben, gente, les voy a dejar eso en la descripción. Si les gustó el video, le pueden dar un buen like, suscribirse al canal. Esto no quiere decir que voy a subir videos seguido, asiduamente, pero voy a tratar de subir contenido o material al canal que sea de este tipo. Que sea así, de este tipo de contenido, de calidad, y tratar de darle un enfoque diferente a lo que siempre vine haciendo. Como pueden ver, tengo un setup diferente a lo que estaba haciendo antes, y creo que pueden quedar muy buenos estos videos de estos temas. Así que ya saben, si les gustó, un like, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales, sigan en las redes sociales a Alex Tienda y a estos canales que traen tan buena información, y nos vemos en el próximo video, gente. Chao.